Contento, bendecido. Amén. Qué bueno. Estamos contentos, estamos bendecidos, hermano. Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. La verdad es que Dios es bueno cuando uno, y es mucho más bueno cuando uno se entrega con todo el corazón a Dios. Porque Dios no se aleja de uno. Pero sí, el corazón del hombre se aleja de Dios, paga las consecuencias, y las consecuencias siempre son negativas. Entonces, tenemos que cada día alinearnos con la presencia de Dios. Poder estar cada día alineados con su presencia para que todas las cosas puedan andar bien. Así que bienvenidos a todos, Dios les bendiga. Un privilegio poder verlos en la casa del Señor. Y vamos a ir a la palabra de nuestro Señor. Hoy día Dios ha preparado una palabra hermosa, ha ministrado mi vida con una palabra bella. Así que vamos a la palabra de Dios, al libro de Jueces, capítulo 4. Vamos a seguir aprendiendo acerca de este libro tan poderoso, donde Dios escoge a los jueces, tal cual. Que muchos eran militares, ¿cierto? Otros eran sacerdotes. Bienvenidos a los que acaban de llegar. Gracias. Bendiciones del Señor para sus vidas. Así que vamos a la palabra del Señor en el libro de Jueces. Estuvo poderosa la intercesión hoy día, hermano. Quedamos, pero así en el aire. Cuando uno intercede en el Espíritu, así, uno queda como en el aire, así con una sensación de que se van todas las cargas de Satanás continuamente, y este mundo pone cargas sobre nuestras vidas. Pero cuando hay una intercesión poderosa y hay una oración poderosa, las cargas se van yendo, ¿cierto? Se va todo y uno queda, ¿cierto?, adorando al nombre del Señor con poder. Una de las cosas importantes que Dios compartió en mi vida hoy cuando estábamos orando al Señor fue: diles a mis hijos que si van a cantar, van a ministrar, crean que yo estoy ministrando a través de ellos. Me dijo: diles que si van a orar por sanidad, crean que yo estoy sanando por medio de ellos. Si yo voy a libertar, diles que crean. Si van a orar por libertad, diles que crean que yo estoy libertando. Una de las cosas que nosotros tenemos muy en contra, el Hijo de Dios, una de las cosas que tiene en contra es su incredulidad. Y la incredulidad muchas veces se mueve cuando nosotros oramos. Se mueve tu incredulidad, porque ahí es donde viene la falta de que se irá a hacer o no se irá a hacer. Y cuando ya dices eso, el poder del Espíritu Santo, que es por el creer, se frena. Entonces Dios me dijo: si van a orar por sanidad, crean que va a ocurrir la sanidad. Si van a orar por libertad, crean que yo estoy libertando. Si van a ministrar, crean que yo estoy ministrando, hablando por medio del pueblo. Pero es muy importante el poder hacerlo, porque si queremos que Dios se mueva poderosamente, tenemos que creer en Dios. ¿Dónde está el pueblo que le cree a Dios? Amén. ¿Le cree usted al Señor? Amén. Por algo está en este lugar, ¿cierto? Amén. Aprendiendo. Pero siempre que ore, siempre que le pida al Señor, pídele a Dios que cuando usted hable, cuando usted ministre, cuando usted ore, comiencen a pasar las cosas sobrenaturales de Dios, hermano, que marcan la diferencia con otros hombres de Dios. Porque las cosas que marcan la diferencia con otros hombres, con otras mujeres de Dios, es lo sobrenatural que aparece y lo que hace Dios cuando respalda tu oración. Eso es lo que marca la diferencia. Pues tú puedes decir ahora: yo oro, y hay otros también que oran, pero las cosas sobrenaturales son los que respaldan a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios. Entonces eso es lo que tú tienes que pedir. Cuando tú ores, cuando tú ministres, cuando tú estés en tu casa orando, intercediendo, cree que Dios está libertando, que Dios está haciendo el milagro. Cree en el Señor.
y van a empezar a ocurrir cosas sobrenaturales. ¿Amén, iglesia? Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios en el libro de Jueces capítulo 4. Jueces capítulo 4. Bueno, después de la muerte de Sanballat y de Ahod, que eran los jueces que estuvimos viendo el miércoles pasado, creo que estuvimos predicando esto, viene una mujer profeta y líder del pueblo de Israel, que levanta el Señor, la cual es Débora, y también otro profeta que se llama Barak. Fueron jueces nombrados por Dios para sacar del cautiverio al pueblo de Israel cuando este pueblo seguía pecando en la tierra de Canaán. Porque el pueblo de Israel refleja el que llega a la tierra prometida, te refleja muchas veces que uno llega a la bendición, pero sigue pecando en el lugar de la bendición. Entonces, hoy en día tienes que cuidarte mucho cuando Dios bendiga tu vida de empezar a pecar cuando tengas la bendición de Dios. Porque lo que Dios hacía cuando Israel empezaba a pecar, cuando empezó a posesionarse de la tierra de Canaán, le empezó a quitar. Y Dios permitió que otros hombres y que otros reyes empezaran a conquistarle su tierra, entonces empezaron a quitarle la tierra. Entonces, de eso te tienes que cuidar mucho, porque si hoy Dios te está bendiciendo, tú tienes que cuidar esa bendición. Porque la bendición viene, pero la bendición también se va. Y esto es una historia que habla acerca de Débora y Barak. Entonces, capítulo 4, versículo 1 dice: después de la muerte de Ahod, ¿cierto?, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jadín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán del ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros heredados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Entonces, sigamos. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbrada a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rabá y Bet-El, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sede de Neftalí, y dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve junto a la gente en el monte de Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo traeré hacia ti al arroyo de Sison a Sisara, capitán del ejército de Jadín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Entonces, más o menos para que cachemos la historia, porque es un poco complicada, Jadín era el rey, en este caso, que dirigía la tierra de Canaán, ¿cierto? Jadín se había juntado con otros reyes para poder hacerle frente en el tiempo de Josué, pero no pudo contra el ejército que dirigía Josué. Entonces ahora, como Israel había pecado y estaba sin líder, solamente había una mujer líder que era profeta, que era Débora, Jadín nuevamente se levanta con su capitán Sisara, que era el capitán del ejército de, a ver si me ayudan, de Canaán, ¿cierto? En el cual reinó Azor. Entonces, Jadín era el rey, ¿cierto? Versículo 2. Entonces este Jadín y este Sisara representan la opresión delante del pueblo de Israel, porque ellos oprimían. Pero ojo acá, ¿por qué tienen la opresión sobre el pueblo de Israel? Que representa muchas veces el pueblo de Dios, tú y yo, ¿cierto? ¿Por qué viene la opresión? Adelante, bendiciones. Sí, adelante, Dios les bendiga. Bendiciones. Ahí adelante hay dos.
misión. Entonces, Nicolás, esa cosita hay que dejarla grabando hasta que grabe. No cortar a los 10 minutos, no cortar a los 10 minutos, porque después me cuesta mucho subirla. Ya. 15 minutos, lo que grabe y después se graba de nuevo. ¿Ya? ¿Cómo? Que grabes y cuando te tire el mensaje que no está grabando, graba de nuevo. Ya. Ya. Entonces Jadín y Sisara representan la opresión para el pueblo de Israel, porque ellos estaban oprimiendo al pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, ojo acá, dice capítulo 4, versículo 1, no sé, del libro de Jueces, verso. Bienvenida, Melissa. Gracias. Bienvenida, don Verso. Entonces, capítulo 4, versículo 1, dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jadín, rey de Canaán. Entonces dice que los hijos de Israel nuevamente volvieron a hacer lo malo por falta de liderazgo, porque Ahod, que había sido el juez anterior, con Sambar, ya habían muerto. Entonces ahora no tenían líder que los dirigiera. Entonces he aquí nuevamente recalcar la importancia de un buen líder, un buen pastor en el caminar del Evangelio. Porque dice la palabra, después de la muerte de Ahod, que fue un juez que libertó al pueblo de Israel, los hijos de Israel nuevamente volvieron a hacer lo malo. ¿Y cuántas veces esa frase no nos representa a nosotros? Cuando no tenemos líderes, cuando no tenemos pastores, cuando no tenemos personas que se preocupan por nosotros, volvemos a pecar y a hacer lo malo. ¿Qué tanto? No nos importa mucho lo que opine el Señor, porque si no hay una persona que constantemente nos esté bajando a Dios a la gente, nuestra vida y nuestro compromiso con Dios se vuelve frágil. Se vuelve frágil. Pero si hay una persona, o si hay varias personas, ojo acá, que sepan traer a Dios a la gente, el compromiso de las personas se vuelve contundente. ¿Por qué? Porque a ti te dirigen: hermano, no vas a ser más feliz que con Dios. Dios tiene el poder para trazar tu destino. Solo con Él vas a poder salir de la opresión. Entonces, este Jadín era un rey súper pagano, hermano, súper malo. Entonces traía mucha opresión a los hijos de Dios. Hoy día, la opresión de Jadín representa todo lo que a ti no te deja ser libre. La opresión. Yo quiero preguntarte ahora, ¿cuáles son las cosas que oprimen tu vida? ¿Qué está oprimiendo tu vida? Porque luego de este consejo vamos a pasar a cómo salir de esa opresión que representa Sisara, el capitán del ejército de Jadín, de la tierra de Canaán, que se unía con otras naciones para oprimir a Israel. Entonces, nunca, punto número 1, nunca una opresión vendrá por nada. Nunca una opresión en tu vida vendrá por nada. Nunca. Siempre es porque a causa de hacer lo malo. Cuando tú te apartas y empiezas a hacer las cosas como tú quieres hacerlas, viene la opresión sobre tu vida. Dice: después de la muerte de Adón, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jadín. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 2? Que Jehová los entregó, los vendió. O sea, hizo que los conquistaran por hacer lo malo. Entonces, cuando tú empiezas a coquetear con la opresión, con el pecado, empiezas a oprimir tu espíritu. Empiezas a oprimir tu vida. Tus fuerzas ya no son la misma. Tus ganas de servir, de adorar al Señor, ya no es lo mismo. Tus ganas de poder comprometerte con la obra del Señor, ya no es lo mismo. Empiezas a llegar tarde, tu compromiso empieza a flaquear, ya no adoras con tanto entusiasmo al Señor, porque tu vida está oprimida por hacer lo malo. Entonces, ¿qué pasa? Jehová vendió en mano de Jadín al rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Edom. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Yo quiero darte una buena noticia. Si hoy tu corazón se siente oprimido, si hoy tu vida se siente oprimida, clama a Dios. Pídele ayuda a Dios. Y Dios te libertará. El Señor tiene poder para libertar tu vida. Pero debes clamar, debes pedir,
debe insistir en oración. Entonces dice, porque aquel tenía 900 carros. Entonces, versículo 3, los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros erados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Ya llevaba 20 años oprimiéndolo. Imagínense, la opresión en una persona empieza de a poquitito, hermano. De a poquitito empieza, y mientras transcurre el tiempo, la opresión se vuelve mayor dentro de tu espíritu. Entonces tienes que cuidarte, porque si tú das cabida a algo que te oprime, va a venir sobre tu vida una mayor opresión. Años, hermanos, 20 años, Jabín oprimiendo al ejército de Israel, al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Entonces, esto representa la opresión. Pero clamaron y Dios los salvó de todo eso, de esos carros. Entonces, dice versículo 4, gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer Débora. ¿Cuántas mujeres hay en este lugar? ¿Tan poquitas? ¿Y las demás? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Amén? Amén. A ver, las mujeres digan amén. ¿Amén? ¡Amén! ¿Por qué? Los tímpanos, digo. Entonces, una mujer llamada Débora, ¿cierto? Que Débora era una profeta que dirigía las 12 tribus de Judá, que eran la nación de Israel, ¿cierto? Entonces los hijos de Israel gobernaban en aquel tiempo a Israel una mujer Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Pobre Lapidot, ¿cierto? Este tiene que hacer un sometido. Como debe ser. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rabá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. O sea, ella era la que enjuiciaba y la que juzgaba. ¿Ah? Además era una jueza. Débora era profeta, era jueza y era líder. ¿Sí o no? Por algo los hijos de Israel subían a ella para juicio. ¿Me están entendiendo la palabra? Amén. Entonces ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sebet de Neftalí, que era una de las 12 tribus de Judá, ¿cierto? Y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? En conclusión, si Débora le dice en el versículo 4, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel? Le dice a Barak, ¿cierto? ¿Entienden esa parte? En conclusión, Barak, si Dios no le ha hablado a Jehová, a Barak, para que Débora le dijera, ¿no te ha hablado Jehová? Tiene que haber sido ¿qué? ¿No? ¿Contéstelo, hija? Entonces, para que Débora ojo, porque no se quieran en la palabra, porque si no. Entonces, para que Débora le hubiera dicho a Barak, ¿no te ha hablado Jehová acerca de este tema? ¿Qué tiene que haber sido Barak? ¿Ah? Débora es un profeta, ¿cierto? Un profeta. Porque Débora le dice en el versículo 4, en el versículo 6, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sebet de Neftalí. ¿Cierto? ¿Estamos ahí? ¿Me están siguiendo en el 6? Y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, junta a tu gente en el monte de Tabor? Entonces se supone que Barak también escuchaba la voz de Dios, ¿cierto? Entonces era un profeta, ¿cierto? Un profeta, un hombre que escucha la voz de Dios, es un intermediario entre la voz divina y la voz del pueblo. Entonces, y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Bueno, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, y yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano